Bueno, con el permiso de todos ustedes, pues grabamos estas palabritas con las que vamos a recordar unos momentos importantes en el magisterio de la Iglesia, porque siempre es importante, pero hay algunas cosas y veremos. eh, Vamos a hablar de eh, León XIII, Rerum Novarum, y es muy curioso el documento y la trascendencia. Por eso, para que tengamos la iluminación de Dios, le invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus instrucciones, dar el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comentaba que Padre, hay documentos. padre, Señor, padre, señor, verifica, cambia de punto porque está como un poquitico entrecortado. a ver, con su permiso. A ver. Esperemos que la técnica sea propicia y gracias por velar por ello. Muy amable. A ver si tenemos suerte. Bendito sea Dios. Y entonces hablamos pues de este documento y de este Papa que es tan eminente, cual es León XIII. Es muy curioso porque es un Papa que está en el solio pontificio durante muchos años, vivió una vida larguísima y entonces pues me parece importante el hablar de un instante sobre Pío XII y la situación social, que es el tema al que se va a referir el Santo Padre en este documento tan importante que se llama la encíclica Rerum Novarum. Es muy curioso porque del latín es de las cosas nuevas, de las revoluciones, de los cambios. Es más o menos lo que dice las primeras palabras, como se nominan estos documentos. Pero me parecería tan importante el contextualizarlo un instante. Hay que recordar que pues el Santo Padre sube al solio pontificio en el 1878, teniendo en cuenta que, pues que son unos momentos muy especiales en la Iglesia, porque había concluido el Concilio Vaticano I en el 1870 y Pío IX, que había sido un grandísimo santo, pues tiene toda esta problemática de la pérdida de los estados pontificios y de la consiguiente miseria que viene a Italia con la famosísima unificación, porque claro, no podemos olvidar que, como dice, les invito a que lean el número 1 de la Rerum Novarum, y pues que dice, bueno, tantas novedades al final acaban en miseria, palabra más, palabra menos. Y es muy importante el recordar el contexto, insisto, el contexto en el que está hablando León XIII, una persona que había sido un elemento importantísimo en el Concilio Vaticano I y reina sin reino, porque hasta
Pío IX, pues los papas eran señores temporales que tenían una tierra, eran reyes. Y León XIII ya no lo es. Y no solamente no lo es, sino que está prisionero en el Vaticano. Yo recuerdo cómo mi abuelita cantaba: si en Roma hay rey, hoy preso es nuestro padre. Claro, mi abuelita vivía por estos tiempos. Su papa más recordado era San Pío X, loado sea el Señor, preso, y entonces León XIII se siente preso porque, pues hasta que no se tengan lugar los acuerdos de Letrán con Mussolini, pues el Papa, una vez que era nombrado Papa, estaba prisionero y no podía salir del Vaticano. Bien, este es el contexto de la Iglesia, que era pues así, durísimo. Otros contextos importantes, me parecería muy interesante, el hablar de cómo en esos tiempos la Porta Pía pues había sido en el 1870, y en el 1871 fue la Comuna de París, que fue un intento revolucionario muy fuerte que tuvo pues todas las consecuencias que tuvo, y lo rompieron el otro día en el Arco de París, rompieron la cara de la Marsellesa, pero la Marsellesa, lo que recuerda, el cuadro de la Marsellesa y el grabado y el alto relieve de la Marsellesa es la Marsellesa, pero de la Comuna de París. Es muy curioso. Bien, y porque después se pone a Luis Felipe, y la revolución del 1830, que era la segunda revolución en la que se intenta tumbar, etcétera. Hay toda una serie de situaciones extremadamente conflictivas en Europa. La conflictiva más grande había sido la Revolución Francesa, que había sido en el 1789. Había sido la guerra de la independencia a consecuencia de la guerra francesa, la guerra de la independencia española en el 808, la guerra de la independencia americana en el 775, la guerra de la independencia de Colombia en el 810, la desamortización en España en el 836, la de Colombia en el 1860, y hay una otra más, pero bueno, quiere decir que había unas convulsiones inmensas en el campo social y político, es lo que está diciendo el Santo Padre. Al final veremos que todo esto acabará en la revolución rusa, cuyo primer momento es en 905 y el momento más crucial es en el 17, con la muerte del zar Nicolás inmediatamente, y después la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea que lo que dice León XIII de las cosas nuevas que traen momentos muy trágicos en lo político y por ende en lo económico, que es de lo que va a hablar esta encíclica, creo que con este pequeño número de datos pues sería suficiente para decir, oiga, la sociedad para la que está hablando su santidad León XIII es una sociedad que va camino del caos, y clarísimo, porque, repito, va camino de la Revolución Rusa, de la Guerra Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Es muy curioso, pues no se puede decir, ¿no? Cuando uno lee el principio, el primer número de la Rerum Novarum, tiene un tinte un tanto épico, y no cabe duda que tiene toda
toda la razón. Siempre recuerda cómo comienza el manifiesto comunista, que es de Marx o de Engels, y siempre está la dificultad si lo habían escrito a la limón como el Capital o no, pero es que está escrito en el 1848, y están vaticinando que hay una sombra que se esconde en los tejados y en los, no dice tejados, dice en las azoteas. Entonces, el manifiesto comunista está diciendo que hay una situación complicada. La situación política es una situación complicadísima. Y si alguien quiere tener una imagen de lo que está hablando su santidad, les invito a que lean unas novelas que son pues muy dicientes. A veces se toman como en broma porque los personajes son simpáticos, pero son muy duras. Estoy hablando de las novelas de Dickens y de Mark Twain. De Dickens, pues estamos en Oliver Twist, que es tan simpático, ¿no? Y David Copperfield. Son muy simpáticos los personajes, pero la situación es de miseria. Y lo mismo las de Tom Sawyer y la del príncipe y mendigo, que pinta una realidad como diciéndole. Por eso les invito a que lean estas 4 novelitas, que son divertidas, para ver cuál era la situación, en este caso, de Inglaterra, del Reino Unido, no voy a decir Inglaterra, algún escocés se me puede ofender, del Reino Unido, creo que es más correcto, y de Estados Unidos, aunque Príncipe y Mendigo creo que está editada primero en Canadá, pero es en el ámbito sajón. Y en el ámbito sajón está esta realidad en la que se ve cómo es de trágica la realidad social y cómo es tan miserable. Hay otra novela, pero está puesta en una película, en la de My Fair Lady, en la que también explican y hace les invito a verlo porque musicalmente es bellísima, My Fair Lady, y es Pigmalión, donde se muestra cuál es la historia de aquellas personas que están en el mercado de Londres y cómo por el lenguaje siempre me recuerda más a Príncipe y Mendigo, porque la muchacha era de un rango muy bajo y aprendiendo a leer, aprendiendo a hablar, se hace de un rango alto. Amén. Bien, entonces, esta es la situación social en la que está inmerso el mundo. Ojo, el mundo, porque las desamortizaciones van a traer, y lo va a decir en algún momento el Papa, muy de pasada, pero es importante, las desamortizaciones no trajeron sino miseria. La desamortización de Mendizábal en España lo que hizo fue darle dinero al ejército para organizar la contra en las guerras carlistas y la desamortización de Mosquera para financiar la guerra de la independencia, pero lo que no se dice es que probablemente no se consiguieron tanto los objetivos así militares, cuanto sí se consiguieron los objetivos políticos de crear una nueva clase social que es la que reinó en España después de Isabel II, etcétera, y la restauración y todo lo demás, y en Colombia, pues es la clase social que está felizmente reinando. Eso es así, y entonces es muy curioso. Esta es una situación de absoluta injusticia. Cuando se canta, cuando se lee aquel verso aceituneros de Jaén, aceituneros altivos, decidnos y sabed de quién son estos olivos. Pues esos olivos eran de la iglesia, se los robó el señor Mendizábal y se los vendió a los ingleses. Y entonces los ingleses son los dueños de Domecq, de Sherry, etcétera, etcétera, etcétera. Con la consiguiente pobreza que eso trajo. Entonces, la situación
sociopolítica y económica del final del siglo XIX es una catástrofe venida de la mano de las cosas nuevas. Rerum novarum, me parece importante, interesante el hacer ese recuento, porque si no parece que el Papa está hablando de la propiedad privada, de la familia, de los sindicatos, como dándole cátedra a los ángeles. No, no, no. Está diciendo que la sociedad en la que se está moviendo es una sociedad de inmensa injusticia. Las encíclicas no son escritas para los ángeles. Acuérdense, la Constitución de Río Negro se llama la Constitución de los Ángeles, porque decían los que la habían escrito que era perfecta. Era tan perfecta que debía ser para que rigiera a las cortes angélicas y no a los colombianos de a pie. Pues el Papa, León XIII, escribe para la situación sociopolítica, repito, tan trágica, tan dura. Es una encíclica que vamos a decir breve, pero me parece que da el primer banderazo para que los católicos entendamos que la cuestión social es una cuestión que atañe a todos los cristianos, que la justicia social no es, pues no sé, un bien, repito, de los ángeles o de los jueces, que por eso se ponen, ya saben ustedes que los jueces se ponen esa peluca y ese faldón inmenso, ese jubón, para no ser ellos, sino que su justicia es impartida desde su otro ser. Es muy curioso cuando en Sudáfrica llevan los jueces, llevan también ese peluquín, porque ya no es ni peluca, pero es para mostrar que ellos están por encima de su yo impartiendo la justicia. Bueno, pues su santidad, León XIII, no habla ni para los ángeles ni desde el cielo, habla para la tierra y para hacer que nosotros podamos vivir en justicia. Bien, dicho esto, comenzamos pues este repaso breve de la Rerum Novarum sobre las cosas nuevas, sobre las novedades que tiene este mundo y que ha traído tantas desgracias. Insisto, lean por favor el número 1 de la encíclica, me parece que tiene un lenguaje, yo diría épico, porque es cierto, todo ese mundo lo que ha traído es una caterva de injusticias. Acuérdense que la caterva era la fiesta que organizaban en Cartago, donde se mataban a pedradas los unos contra los otros. Y la caterva era la fiesta que celebraban, no recuerdo qué dios o diosecillo o qué mundo mal parado, y entonces acababa en la muerte. Pues ciertamente la injusticia de nuestro mundo acaba en una verdadera caterva. Bien, comienza el Santo Padre hablando que por el prurito de cambiar, y dice, hay una revolución, todo se tiene que revolucionar, y entonces revolucionar, y claro, cuando al bueno de Lenin, estando en una arenga revolucionaria, le dijo un campesino, señor revolucionario, esto es como un bastón, el zar está arriba y usted abajo. Si le da la media vuelta, usted quedará arriba y el zar quedará abajo, pero nosotros los campesinos quedaremos en medio. Ustedes saben que cuando, eso es muy heraclitiano, si todo cambia, nada cambia. Entonces, si no se busca, como dice el Salmo, y que lo suelo orar siempre en las plegarias, la paz y la justicia se besan.
si no hay paz y justicia, pues habrá revolución, y entonces, en vez de Luis XVI, pues que era eso, Luis XVI y María Antonieta, eso, sí, pero Napoleón y Josefina, eso también, etcétera. Bien, entonces dice el Papa, con el prurito de cambiar, revolucionándose, pues no se cambia nada. Quien todo cambia, nada cambia. Es muy curioso. Dice, es bueno que haya adelantos, que haya cambios, que se busque el bienestar de los obreros. Pero es difícil, hablando de eso, de esos cambios, hablar de los derechos y los deberes, de los derechos y deberes del capital y de los trabajadores. Siempre ustedes saben cuando no, vamos a hacer una revolución y una manifestación porque a mí me tienen que dar, y yo tengo que dar, los deberes y los derechos tienen que ser correlato. Resulta que estas relaciones pues habían quedado muy mal paradas con la destrucción de los gremios artesanos con los que se había regido las relaciones comerciales y de trabajo desde la alta Edad Media. Los gremios artesanos que tenían un fondo absolutamente piadoso. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, a la Catedral de Barcelona, las capillas radiales están dedicadas a cada uno de los gremios que tenían allí la capilla de su santo y oraban, y con el gremio oraban, y lo veremos después, y cuidaban de las necesidades de sus agremiados, vivos y difuntos. Bien, no habiendo nadie que cuide por los artesanos, por los trabajadores, la pobreza es una consecuencia de este vacío de organización. Se desentienden de los obreros y quedan tan solo en manos del patrón, que acaban siendo gentes opulentas, y aquí está la desamortización. Las desamortizaciones empobrecieron inmensamente. Hay aquí una trampa. Cuando se habla de la desamortización, normalmente, desde el ámbito del no saber, se habla siempre de la desamortización de la Iglesia, lo cual fue cierto, pero a la misma vez se desamortizaron todos los bienes en manos muertas, que eran también los bienes comunales. Por eso es muy importante recordar que la desamortización de Mendizábal en España, de Mosquera en Colombia, en tiempo de Juárez en México, el de Portugal no me acuerdo, son desamortizaciones que lo que hicieron fue empobrecer todo el ámbito, creando una nueva clase social que era una verdadera plutocracia. Esto es así en España, pues es muy curioso porque la plutocracia española no fue española, sino que sobre todo en el sur de España, lo vuelvo a repetir, los dueños hoy en día de las grandes posesiones, y en Portugal es lo mismo, pero con mucho peor, porque en Portugal tiene aún mucha más fuerza, desde más atrás, probablemente desde Pombal, pero las posesiones ya no son de la Iglesia, porque se le roban a la Iglesia. La desamortización es un eufemismo para no decir robo. El gobierno le robó a la Iglesia y a los municipios todo lo que tenían, ojo, y a los municipios, a las alcaldías y a todas las entidades civiles, bienes en manos muertas, se les quitaron todos los bienes y entonces pasaron en España a manos de los ingleses, amigos del señor Mendizábal, que no era Mendizábal, sino que era Méndez. Se cambió el apellido para aparentar ser vasco, pero era, creo que, gaditano, y era de ascendencia judía, y vendió todos los bienes a sus amigos ingleses,
amigos del alma del señor Disraeli, judío de verdad, sin cambio de nombre, y ministro de Economía de la emperatriz Victoria, bisabuela del difunto actual. Bien. Entonces, aquella desamortización creó unas personas opulentas que no tenían ninguna relación humana, y de esto es lo que habla Oliver Twist y todas estas novelas tan duras de la explotación de los ingleses, y se crea un proletariado donde más parecen esclavos que otra cosa. Bien, para ir en contra de esta situación de injusticia, los socialistas proponen el abolir toda la propiedad privada para ponerlas en manos del gobierno, de la sartén al fuego, que es lo que hizo el mundo comunista en todos los países comunistas del este, al otro lado de la cortina de hierro, lo mismo la cortina de bambú, pero por desgracia sabemos que ya sabemos cómo acabó, porque la desamortización y la privatización por parte del gobierno, el robo de toda la propiedad privada, acabó en el bolsillo y en las manos de la actual plutocracia, de un modo tan especial, pues en Rusia y en otros lugares excomunistas que pasaron a ser pues dueños de todo aquello que había sido antes de la revolución de otros. Y entonces los socialistas dicen que se tiene que acabar la propiedad privada para que sea del gobierno, y el gobierno acaba siendo el dueño, pero como el gobierno tiene cara particular, los gobernantes acaban siendo dueños de todas las propiedades. Con lo cual, la injusticia se multiplica. Bien, hay que recordar que el trabajador tiene derecho a tener sus propiedades, a poder ahorrar, a tener conciencia de lo suyo propio. Es tan triste en los países que hoy se dicen más socialistas y tienen unas condiciones de una miseria humana y de iniciativa. Es muy curioso que, a pesar de esta apisonadora, el Caribe es el Caribe, y los cubanos aún pues tienen iniciativas, pero la salsa y la chispa caribeña no siempre queda por encima. Y ahí tenemos a los pobres rumanos, de lo cual conocemos por desgracia en España, pues son gentes cero iniciativa, parásitos construidos, solamente elementos que tienen que vivir desde esa propuesta de la que dice el Papa. Dice el Santo Padre que no, que tienen derecho a ser personas libres y con derechos, que no somos animales brutos, que tenemos solamente que hacer lo que nos mandan. Acuérdense de los grandes desastres de los planes quinquenales de Stalin, que mandó a la Siberia a millones y millones de gentes, donde, recordando a Pablo Sorozábal, canta aquella romanza tan bella: qué triste es la Siberia cuando no has de volver. Es esto lo que canta Sorozábal en Katiuska, es esto, que los bienes particulares habían sido enajenados y había sido creada una miseria inmensa. Tan miseria fue que después Khrushchev tuvo que pedirle a Kennedy que le vendiera trigo, porque Rusia, que era el lugar donde había todo el trigo que se quisiera, no produjo, gracias o por desgracia, por el plan quinquenal, por los planes quinquenales de Stalin, que es lo mismo que ahora, es el día pasado, en la reunión, en el Chinchunil de Corea,
porque todos son iguales, los nombres coreanos son muy graciosos, todos acaban en il, un. Tuve unos alumnos coreanos y eran muy graciosos esos nombres, pero el señor, el coreano, que es un comunismo monárquicamente hereditario, y dijo, han fallado nuestros planes y estamos otra vez con hambruna. Un punto. Bueno, siquiera lo dijo. Bien, entonces tenemos pues que las personas tienen el derecho a saber hacer, son no animales, sino que son seres libres que tienen derecho a su futuro. Y claro, por eso habla el Santo Padre habla de los ahorros. El bien de la República es posterior al bien del individuo. Es muy curioso. En filosofía política, en la filosofía política del siglo XV inglés, hay unos paternalismos, unas cosas muy curiosas, paralelas a Hobbes, y es esto, ¿qué es primero, el individuo o la sociedad? Pero la sociedad no puede ir en contra del hombre que es creado por Dios. Bien, conforme a la naturaleza, es bueno poseer. El hombre es un zoón politicón, pero primero es un zoón. Es un ser, es un animal político, pero tiene su entidad. Y dice, apela el Papa a la Biblia, dice, no robarás, no poseerás los bienes ajenos, que es tan claro. El hombre decide su futuro, tiene derecho a formar una familia, a buscar el sustento, tiene el deber y el derecho natural de constituirse en familia. La potestad civil debe velar por estos derechos, debe cuidar, pero ojo, si se conculcan, pero es un derecho que es anterior. El derecho del hombre y el derecho de la familia es anterior al derecho de la sociedad. Podríamos hacer aquí un excursus sobre el origen de la sociedad, pero bueno, lo dejaremos ahí en los políticos, en los filósofos, lo dejaremos ahí. Pero el Papa, sin hacer mayores apelaciones, dice que el derecho de la familia es anterior al derecho de la sociedad. La sociedad tendrá que velar por él. Es bueno ayudar, pero se tiene que conservar siempre la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? La independencia y la vida de la familia. Se tendrá que ayudar a que las familias sigan, pero ojo, no podemos atentar en contra de la familia, y lo vemos que las dachas rusas y todos esos, que me recuerda siempre al mundo feliz de Huxley, pues no, son contra naturaleza, atentan contra el ser más profundo del hombre. Bien, la Iglesia no debe de callar y tiene que hacer luz en estas situaciones. Esto dice aquí el Papa, es muy simpático, porque normalmente desde el mundo liberal suele decirse, no, usted dedíquese a rezar. Y dice, sí, pero mis hijos, que son los cristianos, tienen esas necesidades, y cuando se están conculcando sus derechos, la Iglesia habla y da luz. Bien, hay que buscar que las diferencias que hay en la sociedad se alivianen y sean menos protuberantes para que no haya injusticia. Teniendo en cuenta, y aquí habla en contra del manifiesto comunista y de las clases sociales, y dice, las clases no tienen que ser enemigas espontáneamente. Hay que buscar el equilibrio del capital y del trabajo. Y ojo, si no se busca el equilibrio entre esos dos polos que no son antagónicos, lo que puede suceder es que se dé un enfrentamiento salvaje.
Y así pues tenemos las revoluciones pues tan tremendas y pues no sé, estoy pensando en Pol Pot en Camboya y en aquellos desastres en los que los cremes rojos, que eran la clase social y política X, acabó con la clase Y. Acuérdense los crímenes inmensos de cuando se destronó a Norodom Sihanouk, que luego volvió. Y Pol Pot acabó hasta con el nido de la perra, pero una cosa espantosa. Cuando habla aquí el Papa, no creo que no sospecharía la existencia de barbaridades tan terribles. Hay que buscar la armonía en la justicia, no la violencia. La justicia y la paz se besan, hay que tener en cuenta, lo repito. Hay que pensar que no hay esclavos. La dignidad cristiana del hombre no se tiene que buscar solo la fuerza bruta, los músculos. Hay que velar por las personas, cuidando su tiempo, su propiedad, cuidando el hogar, cuidando que no haya explotación, buscando un salario que sea justo. Y aquí hace apelación a la justicia que siempre los profetas han anunciado, y que la injusticia clama al cielo. Es uno de los grandes motivos de la deportación y de los castigos de Israel y de Judá, es la manera tan terrible y la injusticia y la explotación. Y ahora que hemos pasado la Cuaresma, dice, ¿cuál es la mejor práctica de la Cuaresma? Hacer justicia. Hacer justicia. Si no se hace justicia, mal. ¿Cuál es? Hay que buscar, hay que cuidar el fin del hombre, porque el fin del hombre es mucho más. Es la justicia aquí y desde la justicia aquí llegar al más allá. Bien, hay que compartir y teniendo en cuenta, citando a mi hermano mayor, que uno puede ser el más rico del cementerio, porque nada es de uno. Quiera lo que no, lo repito una vez porque es que me resultó que un día estaba predicando de eso y el día anterior se había muerto el señor Botín, que probablemente era el más rico de España. ¿Se convirtió en el más rico del cementerio? Sí, clarísimo. Y su señora hija, la cual espero que sea justa y que gane el cielo con su trabajo, porque eso es lo que uno tiene que esforzar, si no se descuida, si se descuida y no gana el cielo, pues será también la más rica del cementerio. Es terrible. En cambio, si con su dinero injusto, como dice la parábola, sabe ganarse el cielo, pues loado sea el Señor. Bien, nada es nuestro, nada es nuestro. Y lo tenemos que compartir con caridad. Qué bueno, lo que con ellos lo hicieron, conmigo lo hicieron, dirá el Señor. Me parece tan importante ese texto, hablar de la justicia. El no tener no es vergüenza. El tener que trabajar es asemejarse a Jesús. Bien, no tenemos que decir, no, qué horror, soy trabajador. Sí, claro, sí. Jesús era tenido por el hijo del carpintero. Hay que unir a los que tienen más y a los que tienen menos para buscar la justicia. La justicia y la paz se besan. Eso lo dice, y hay que repetirlo siempre, lo dice el Salmo. Bien, la amistad tiene que ser por amor fraterno, porque somos herederos del cielo. El señor Botín, que tenía muchísimo dinero, y el ñerito, digámoslo así, porque a veces hay unas palabras tan despreciativas, y la persona más indigente, tienen el mismo final, la gloria eterna. Qué pena, señor Botín. Allí llevaremos los mismos botines. Iremos descalzos. Ojalá. Entonces, ojalá que pues no sea antagónico, sino que los unos busquemos el bien de los otros. Bien.
Se tiene que reeducar a la sociedad. Ojo, esto es muy importante, porque la sociedad, ¿qué es lo que busca? Pues como aquella canción que cantaban cuando yo tenía, me parece que 6 o 7 años, y decían, todos queremos más. Si lo que queremos ser es más egoístas, el que tiene uno quiere tener dos, el que tiene dos quiere tener tres, el que tiene 10, el que tiene 40 quiere tener 50, y el que tiene 50 quiere tener 100. Y también se va a morir. Entonces hay que educar para saber que si solo estoy buscando mi egoísmo, si yo procuro todos los bienes para mí y yo tengo una cuenta corriente impresionante, se la comerán mis herederos. Bien, la iglesia siempre ha de cuidar por los más pobres con la ayuda de los demás. La iglesia siempre está en el cuidado de los pobres. El Estado tiene que ayudar y tiene que procurar el progreso para todos. Tienen los instrumentos del Estado tienen que hacer que haya una mayor justicia y eso tiene que ser muy bueno. Sobre todo la justicia distributiva, para que haya para todos por igual. Y claro, ay, señor, hablará después también de los impuestos. Y claro, la justicia distributiva, porque frente a la justicia cristiana está la justicia del liberalismo que dice laissez-faire, laissez-passer. Deja hacer, que eso funciona, dicen los economistas, que eso funciona como una caja negra que se regula, que se autorregula. Sí, quien la autorregula es el que tiene más plata. Suele suceder, suele suceder. Hay que procurar la abundancia para que haya más bienes para todos. No solo para los políticos, sino para todos. Es muy curioso la puya que da aquí el Santo Padre. Dice, hay quienes se ocupan no, pero tiene que ser los bienes para todos. Y se tiene que velar por el bien común. Qué bueno. Se tiene que velar por las empresas para que funcionen, para que haya un mayor bien y una mayor justicia, pero sobre todo por Dios, una justicia divina. Bien, hay que cuidar más de los que son más desvalidos, más desvalidos. En España, pues la educación en la actualidad tenía unas características en las que las personas que tenían un mayor desvalimiento intelectual, pues se les tenía que ayudar más. No sé cómo ha quedado eso en las nuevas leyes, pero es muy peligroso. Se tiene que ayudar a los más pobres, a los más pobres. Bien. Pero mucho cuidado. Quitar al que tiene sin más porque tiene, eso puede ser una vulgar rapiña, no una justicia. Por ejemplo, lo que hemos dicho de los rusos, pues le quitaron al pobre zar el Hermitage, etcétera, ¿y para qué? Amén. Bien. Se tiene que tener mucho cuidado, y esta es una reconvención muy fuerte del Santo Padre. Dice, si usted pone mucho trabajo y pone muy poco sueldo, está usted provocando una revuelta. Es la injusticia puede provocar situaciones violentas. Y dice, lo que tiene que hacerse es quitar la injusticia. Si se quita la injusticia, se busca la paz. No lo dice, pero hay que repetir siempre el Salmo. La justicia y la paz se besa. La protección del obrero por parte del Estado tiene que cuidar su dignidad, su religión, buscarle el descanso festivo, procurar que tenga situaciones de esparcimiento y sobre todo en lo religioso. Estamos leyendo a León XIII. Bien, se tiene que buscar también no solamente su cuidado y su dignidad, sino su cuidado físico, cuidando de no abusar, dándole los descansos y la salud, cuidando por los niños, por las mujeres, porque es una obligación con Dios y con uno mismo, es una obligación de justicia. Esto lo hacía muy bien los gremios medievales, cuidaban por los huérfanos. Es muy curioso, a ver en qué novela, así, en la novela hay una novela muy dura del médico
de down, 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 ese, pero sí cuando habla del médico, que es de un médico árabe, del código de... Pues este médico, y lo que habla es, propone esta situación de injusticia y es muy bonita, es una novela que también les invito a leerlo para ver la situación de injusticia cuando a los huérfanos se les olvida el canon de Avicena. Avicena, el médico es Avicena. Bien, la novela que habla sobre el canon, sobre el médico, que es Avicena, en la primera parte hace unas imágenes durísimas de la injusticia. Bien, ¿qué salario tiene que haber? Solamente por pacto en lo trabajado. No, tiene que ser un salario justo. Y aquí hay toda por lo menos, dice el Santo Padre, tiene que ser suficiente. Tiene que ser suficiente para que tenga sus gastos y se ahorre, para que tenga más interés. Es muy curioso, y esto que dice, que tiene que ser justo, dice, si solo se dice, que es lo que sucede en la actualidad, nuestros salarios son legales, porque si usted paga lo que dice la ley, es legal. ¿Es justo? Probablemente no. Si usted le hace que con ese salario el trabajador pase hambre, no es justo. Será legal, pero lo legal no tiene por qué ser justo. Es muy peligroso, es muy peligroso. Bien, habla después que el Estado tiene que cuidar, y tiene que cuidar para que no se abuse del trabajador machacándolo con impuestos. Porque claro, los políticos son como Dios Padre, pero sin el Dios ni Padre, y son los que dicen, esto usted hace así, y ahora la reforma es para esto y le pone esto. Y uno dice, ¿será que sí o será que no? Amén. Bien. Se tienen que aquí repite, y esto por eso les decía, lo que habían funcionado los gremios, y dice, se tienen que crear instituciones para ayuda de las viudas y de los hijos y de los huérfanos. Pensemos que está hablando el Papa en el siglo XIX y está hablando de una seguridad social, lo cual, pues León XIII tenía la cabeza muy bien puesta. Claro, pero claro, pero eso lo decía él en el XIX, pero era lo que se hacía en el siglo XIII. En el siglo XIII es cuando más fuerza tienen los gremios, y claro, se buscaba la justicia social. Era un momento, el siglo XIII es un siglo económicamente floreciente, en contra de que todos los ignorantes que no saben de Edad Media dicen la Edad Media era oscura. Sí, y usted no tiene lentes. Bien, es bueno que se ayuden los unos a los otros para formar sociedades privadas. No se puede prohibir estas asociaciones, que son sindicatos, pero la organización tiene que estar hecha según la recta razón y según la ley de Dios. No tiene que hacerse que una organización sea una organización como la que hemos dicho antes, que sea violenta, que acabe con el nido de la perra. Pues no. Hace falta que sea... claro, si estamos en una dialéctica en la cual hay una lucha de clases, pues el trabajador dirá, no, yo voy a exigir todo lo que me dé la gana. Y entonces, con perdón, dirá también el mandatario, el que tiene, dirá, pues yo les doy solo la misma medida. Estamos muy mal. No, tiene que hablarse de justicia según la razón y la ley de Dios. Lo civil no usurpa las asociaciones religiosas. Aquí está el Papa de alguna manera hablando de todas las desamortizaciones que siempre robaron a la Iglesia. Yo cuando alguien dice ahora, ¿y la Iglesia qué hizo? Hombre, qué pena, me saca usted la cuentica. Y sobre todo en España, que es terrible, que ahora no
no quieren que inscriban que las iglesias no son de la iglesia, pero si fueron robadas. Fueron robadas. Están haciendo unas excavaciones estos días en el patio de los Naranjos de la mezquita, de la catedral de la mezquita de Córdoba, donde aparecieron los cimientos del palacio episcopal y en medio de la columnata hay una excavación donde están los mosaicos probablemente de la iglesia de San Vicente, lo cual no quiere decir más que ahí estaba, pero que esos bienes eclesiásticos fueron robados en el 1836 y siguientes. Fueron robados. Es que es muy curioso. Y aquí en Colombia nosotros tenemos el convento de la iglesia de la Candelaria, porque un fraile se expuso a que lo excomulgaran, porque comprar bienes eclesiásticos era condenado con la excomunión. Y el padrecito en cuestión lo compró y por eso no tenemos el convento de la Candelaria, que luego lo devolvió. Ojo, los bienes de la iglesia no se deben de usurpar, sino que la iglesia ha tenido siempre tantísimas, pero en cuanto a la iglesia hace 5 centavos, pues siempre es bueno robar. Bien, porque eso lo que busca es destruir la religión y ponerle mala fama, porque todo Andalucía anda de tantos andaluces que piensan, sí, la iglesia fue la explotadora, pues qué pena. La explotación vino después del 36, del 836. Hay que leer un poquito de historia. Y se destruye la religión y el Estado. Ojo con los agitadores ocultos. Habla aquí, y claro, hay que tener en cuenta que en esos momentos en Europa hay muchos, y estoy pensando, el momento posterior de los bolcheviques, que recuerden ustedes que bolcheviques quería decir minoría en la Duma, y los mencheviques eran la mayoría, y los bolcheviques, que eran la minoría, aplastó a la mayoría. Es curioso, es curioso. Bolcheviques y mencheviques, dice, hay que tener mucho cuidado con los agitadores ocultos. Qué bien los que ayudan a las organizaciones de los obreros para que el Estado las proteja, para mejorar a los trabajadores y a las familias, para que con piedad y sin violencia pueda progresar el estamento trabajador. Que se organicen por más progreso y más justicia para que sean mejores cristianos. Que funcione por todo, no con más miseria. Es muy curioso. A veces hay, que es lo que pasa, por ejemplo, en todos los estados, toda la industria que exporta Occidente a Oriente y son a unos precios miserables, donde las grandes cadenas americanas y europeas pues llevan a los países de Oriente todas aquellas ¿cómo se dice? Aquellas maneras de coser y de confección, tiene ese nombre propio que no me viene en ese momento, pero a unos precios de absoluta miseria. Entonces, no puede ser. Bien, hay que recordar los deberes y los derechos que tienen tanto los ricos como los pobres. ¿Para qué? En última instancia, y recuerdo una vez más al señor Botín, porque aquel día recé por él y sigo rezando siempre que me acuerdo. Creo la frase de mi hermano me caló muy hondo. Digo, pues hay que rezar. Pues ese señor, con lo que pudo hacer, y claro, con tantos, y digo Botín porque no es colombiano, para que así no me complico la vida con los nombres y apellidos de las personas que tienen más poder aquí en Colombia, pero sí, yo siempre rogué en aquel momento y me sigo acordando y rezo por el señor Botín y rezo por su hija, para que el Señor les ilumine, para que, pues aquellas son los más ricos, que no sean los más ricos en el cementerio, que vayan a la gloria. Bendito sea Dios
creando justicia. Qué bueno. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La salvación. Y sobre todo, ir por el camino de la caridad, que es totalmente al camino del egoísmo. Si lo único que sale a flote es el egoísmo, pues estaremos caminando por un camino donde llegaremos a la ley de la selva. Entonces, qué bueno pedirle, y es lo que hace el Santo Padre en el último numeral, pedirle a los obispos que eduquen al pueblo de Dios, para que tengan una conciencia social, para que sepan que se tiene que construir, en última, ¿qué? El reino de Dios, reino de paz y justicia. En el prefacio de la festividad de Cristo Rey, pues se habla de eso. Reino de paz, reino de justicia, reino de amor, reino... Pero al final se dice que es lo más importante, porque claro, de buenas intenciones empedrado está el infierno. Y entonces el prefacio de Cristo Rey acaba diciendo que es un reino de amor, de justicia y de paz. Pero tiene que ser de gracia. ¿Por qué? Porque todo eso, y en eso es lo que está la educación, que tiene que ser la educación desde lo profundo del corazón, y estamos en Pascua, tiene que ser que tengamos la fuerza de Dios con la cual caminemos. Si no es así, pues viviremos, repito, en la selva. ¿Quién contra quién? El pandemonio de todos contra todos, que más o menos es lo que suele funcionar. Que de verdad, al escuchar este escrito, esta encíclica sobre las cosas nuevas, descubramos que no son tan nuevas, que son de siempre, porque eran nuevas en el siglo XIX y en el siglo XXI acaban siendo con la misma novedad. Que de verdad entendamos tantas lecturas y tantas enseñanzas de León XIII, que le tocó vivir tiempos difíciles, pero que nosotros los cristianos nos comprometamos procurando vivir en la justicia desde el ámbito pequeño de mi entorno hasta el ámbito más grande de ese a veces monstruo que es la política, pero que haría falta que se cristianizase para que no sea solo el egoísmo y la rapiña, sea la caridad la que en última instancia nos haga caminar. Gracias te damos, Señor, por los beneficios que de tu mano recibimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.